Érase una vez en la historia de la televisión mexicana una productora que parecía prácticamente infranqueable. TV Azteca es una de esas productoras que uno pensaría que es directamente indestructible, incluso mucho más que la propia Televisa. Esto debido a que la propia empresa del corporativo de TV Azteca no solamente es la televisora, como puede ser Televisa, que a lo mucho llega a tener al Club América. Sin embargo, TV Azteca tiene bancos, asociaciones y una gran cantidad de acciones repartidas alrededor del mundo. Vamos que por algo Salinas Pliego es uno de los 2 hombres más ricos de todo el país. Y déjame quito esto porque Dios, hace un calor ahorita en México horrible. El migrar todo el contenido a plataformas de streaming parecía ser una gran solución a las televisoras y al cine antes de la pandemia. Sin embargo, cuando esta terminó, sacó sus verdaderas cartas. En México, las principales empresas siempre han sido TV Azteca y Televisa, al igual que todas sus subsidiarias. Por ejemplo, en el caso de Televisa, sus principales canales de televisión siendo Canal 5 y el Canal de las Estrellas, y TV Azteca teniendo Azteca 1 y Azteca 7 y otros derivados con canales de opinión que casi nadie ve. Sin embargo, estos han quedado bastante encapsulados en el tiempo al no saber cómo migrar todo su contenido a redes sociales y sobre todo a internet. Y uno se preguntaría, ¿por qué esto tiene que ser tan importante? ¿Es tan necesario que estas empresas sigan estando presentes en nuestras vidas en internet? Pues mira, a grandes rasgos entendería que la respuesta sería no, pero la gran realidad es que sí. No por los contenidos que genera en la actualidad y que nos podrían interesar ver, porque realmente el último hit, por así llamarlo, que se creó de la televisión mexicana fue La Casa de los Famosos, y aún así fue algo tan pequeño y aún así fue algo que no pegó tanto. Es decir, uno que otro hashtag, tal vez a través de Twitter o X, como se llame, llegó a tener algo de repercusión, pero solamente con un micro espacio, una burbuja muy pequeña, y solamente es un refrescamiento del Big Brother, pero no llega ni a los talones, a los puntos de audiencia que había antes. Y aquí tú me preguntarás, Chris, entonces ¿por qué es necesario que tengamos otra vez a estas empresas siendo presentes en internet y en redes sociales? Pues simple y sencillamente por la preservación del contenido. ¿Nunca te has preguntado por qué existe tanta Lost Media mexicana? ¿Por qué hay tantos recuerdos de tu niñez que llegaste a ver en la tele y por más que los buscas en YouTube o en otras plataformas no los encuentras? Se debe a de que muchas veces estos programas llegan a estar encapsulados en las propias empresas y no salen a la luz. ¿Por qué? Porque el pagar las regalías para ellos es un sacrilegio, es pagar mucho dinero, y en ocasiones una manera más asequible de hacerlo, porque no es lo mismo que pagues regalías de un programa transmitiéndolo en televisión nacional a que tú lo puedas poner en YouTube siendo tú el creador, la empresa detrás de ello. Sin embargo, hay algunos programas en los que directamente el contrato de dar regalías ni siquiera existe, principalmente en los programas de realities o en los programas de televisión más añejos. Por ejemplo, sería maravilloso que en este momento nosotros pudiéramos entrar a YouTube, poner El Chavo del 8, encontrarnos a Washingo y encima encontrarnos todos los episodios del Chavo del 8, o encontrarnos un canal completo de Chespirito y en la portada encontrarnos a Washingo. Sería maravilloso tener un canal exclusivamente dedicado a las telenovelas hechas por TV Azteca, que quizá para ti puede ser lo menos relevante del mundo, incluso para mí también algunas cosas, pero siempre hay un público para quien le puede agradar, y tú puedes entender mejor que nadie el hecho de que tú quieras ver una serie, una película, un programa, lo buscas por todos lados y no lo encuentras. Pero aquí hay una diferencia, y es de que directamente las empresas son las que toman esa decisión sabiendo que no lo van a hacer. En este caso, ViX ya dio el primer paso, o bueno, mejor dicho, Televisa con su plataforma de ViX ya dio el primer paso al pasarlo todo, o al menos la mayoría de sus contenidos, a una plataforma de streaming. Sin embargo, aún así es un contenido que está bastante incompleto. Hay muchos programas que aún no están, hay mucho contenido que sigue perdido. Por ejemplo, a pesar de que El Chavo del 8 sigue existiendo, hay una disputa legal entre Televisa y Grupo Chespirito, por lo cual no puede llegar a las televisoras. Programas de la India María, Cantinflas Show, muchas películas producidas por ellos e incluso su distribuidora, que es Videocine, por si no sabías, es de Televisa, no están en la plataforma. Y ahora, si nos vamos al caso de TV Azteca, pues olvídate, nos vamos mucho peor, porque directamente no hay nada de ellos en ningún otro lado que no sea algún canal exclusivo de YouTube de alguno de sus programas más nuevos. ¿Te has percatado que cuando llegamos a hablar de TV Azteca realmente no mencionamos directamente las películas que producen o que llegan a salas de cine? Porque directamente no hay. El negocio de TV Azteca no está en el cine, su negocio completamente está en la televisión. E incluso si nos ponemos a teorizar desde una perspectiva política, parece como si uno fuera de un partido de izquierda y el otro de derecha. Tanto es así que en los 90s tuvieron una guerra de televisoras que acabó con improperios y programas copiados el uno del otro.
Sin embargo, a pesar de esta guerra, estas dos empresas tienen una cosa en común, y es de que ambas en este momento se encuentran en crisis, se encuentran en una posición en la que están a punto de desaparecer, en el que sus acciones están directamente por los suelos. Hablando de TV Azteca, tan solo a inicios de este año tuvieron una caída en bolsa que llegó a preocupar a una gran cantidad de inversionistas, al punto en el que no tardó en salir Salinas Pliego en Twitter a quejarse con medio mundo diciendo que no, que era mentira, que la empresa no se está cayendo a pedazos y que sus negocios no se van abajo. Sin embargo, aquí es donde uno se llega a preguntar, ¿realmente la televisora es lo suficientemente redituable como para poder generar ganancias y salir del hoyo en el que se encuentra financieramente? Y hay que decirlo, realmente no es así. ¿No se han percatado ustedes de que TV Azteca principalmente se la pasa repitiendo episodios de A cada quien su santo, sacando programas que ya han tenido desde hace un montón de años como Ventaneando, Al Extremo, Venga la Alegría, entre muchos otros, una y otra vez, y que parece que el único canal de entretenimiento que tiene detrás a la productora es el Azteca 7? Bueno, esto se debe a que la televisora está en números tan rojos que no puede poner repeticiones de sus programas viejos debido a que tendría que pagar regalías, y sabemos de que el pagar regalías para muchas empresas es algo que quieren alejarse lo más posible porque los terminaría matando. O sea, no sé tú, pero si en la actualidad volvieran a poner Insomnia en Azteca 7, yo lo volvería a ver. Si en el canal 13 volvieran a poner los episodios originales de Lo que la gente cuenta, créeme, yo estaría todos los días pegado a la televisión nada más viéndolos. De que hay una cuestión, llega a haber un punto de privatización del contenido en el que ni siquiera tú puedes acceder y poder verlo. ¿Te imaginas lo bello que sería entrar a YouTube y que hubiera un canal exclusivo dedicado de la propia televisora subiendo todos los episodios de Insomnia, de Descontrol, incluso, ¿por qué no? Que hubiera también de A cada quien su santo y muchísimos realities que han tenido como La Isla. Pero eso no llega a ser así porque también hay que pagar regalías y no llega a ser de ninguna manera redituable para la televisora, y de hecho para muchas televisoras no lo es. Si me preguntas a mí, el hacer una comparativa rápida y sencilla sería que Televisa es el Disney de México y que TV Azteca es el Warner de México, donde ambas no dejan de endeudarse, y a pesar de la gran longevidad histórica que tienen en la televisión y en algunos casos en el cine, en casos muy selectos, ambas están ahorita al borde de caer. Pero muy a diferencia de Warner y Disney en Estados Unidos, ellas han migrado sus contenidos a otros lados y han sabido monetizarlo desde otras perspectivas, cerrando sus canales de televisión y pasándolo todo a una vía completamente digital y al servicio de streaming, mientras que Televisa y TV Azteca no lo han hecho. Y TV Azteca de hecho está incluso más hundido que Televisa en ese aspecto, porque por lo menos, y no soy la persona y nunca me van a ver a mí defendiendo alguna televisora, pero por lo menos Televisa ha hecho un servicio de streaming en el que tú puedes acceder al contenido, mientras que en TV Azteca no tienes absolutamente nada, mientras que Televisa ha puesto canales de YouTube como el canal dedicado exclusivamente a La Rosa de Guadalupe. TV Azteca no tiene eso, solamente tiene su canal principal y a lo mucho el canal de Acércate a Rocío, el de Ventaneando y uno que otro de clips sueltos, mientras que también sus producciones más longevas, que tenían un atrayente por todo lo que podían mostrarte, como por ejemplo Al Extremo, sabemos que no es el mismo del año 2011 al que actualmente se transmite en 2024. Los que seguíamos La Resolana con el Capi sabemos que el programa no es ni de cerca lo mismo que era ya por 2015 o 2016 al que es hoy en día. Tanto es así que muchísimos de los programas más entrañables de la televisora han quedado, si no es que olvidados, perdidos en el tiempo y no se pueden encontrar, como el programa de Descontrol e Insomnia. Reflector de pensamiento y arte. Concentración de energía disipada hacia el mundo. Reflector of art and thought. Concentration of energy dissipated onto the world. Insomnia. La Gala Mundial de la Publicidad. Este maravilloso programa que muchísimas personas de un momento a otro recordaron fue como ese efecto Mandela que parece que todo mundo olvidó y de un momento a otro todo mundo lo volvió a recordar. Y en el paso de este recuerdo llegó la gran pregunta de si era posible de que este programa de televisión regresara a estar en emisión. La respuesta es no, directamente sería no, al menos desde una perspectiva televisiva y desde la perspectiva de empresarial en la que se encuentra la televisión mexicana hoy en día. Espera, pero esto no es algo gratuito, déjame te explico el por qué. Insomnia era un programa de televisión que se estrenaba todos los sábados después del programa de SmackDown a las 11, 12 o 1 de la madrugada según el fin de semana que fuera, el cual a lo largo de 9 años, durante 9 volúmenes de temporadas, estuvo presente transmitiendo comerciales de alrededor del mundo.
que normalmente seguían una temática, algunos muy turbios, algunos de terror, algunos de comedia, otros que abordaban la animación e incluso otros que eran para ponerte sabroso durante la noche. La cuestión aquí es que hace una gran cantidad de años que este programa salió de emisión y que a pesar de las peticiones que recientemente han salido para conocer un poco más de este programa, la mayoría de transmisiones de él se encuentran perdidos, donde obtuvo más de 300 programas filmados a lo largo de tantos años y donde muy apenas se pueden conservar algunos fragmentos grabados tanto como en VHS, caseteras o en algún programa de grabaciones de televisión por cable de aquella época, y uno que otra grabación que se ha hecho con el teléfono móvil pegado a tu pantalla analógica. Ahora, después de este contexto, volvamos a la pregunta: ¿por qué es que Insomnia no podría regresar a la televisión hoy en día? Las televisoras hoy en día se encuentran en un panorama bastante turbio, bastante crítico, en el que pareciera que si no llegan a hacer algo pronto van a tener grandes problemas económicos debido a que sus finanzas están yendo a pique. Y esto realmente no es algo gratuito y repercute directamente debido a la influencia del internet. La mayoría de sus espectadores potenciales ya no están en la televisión. Es más, te voy a contar una cosa. Mi mamá, mi sagrada jefecita, siempre se pone a ver los programas de TV Azteca. Desde que yo era niño le ha encantado ver cada programa de Pati Chapoy. A las 3 de la tarde ha estado ahí presente. En las mañanas recuerdo que antes de irme a la primaria ella ponía Venga la Alegría. Cuando estaba enamorándonos en la televisión no había episodio que se perdía, se sabía incluso el nombre de todos los participantes. Cuando empezó La Isla, me acuerdo que se aventó toda la primera temporada conmigo. Y en la actualidad, que otra vez Rocío está en la televisión, no se pierde ni uno solo de sus programas. Pero la gran diferencia a la época de 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19 y 22... si nos vamos saltando los años, es de que en la actualidad ella ya ni siquiera pone el canal de televisión. Ella abre YouTube, busca el canal de Acércate a Rocío y se ve el programa completo con los únicos comerciales que le pone YouTube. ¿Quiere ver Ventaneando? No se va a lanzar con 15 minutos de puras tandas de comerciales de la televisora y nada más lo ve en YouTube, que le va a salir 1 o 2 comerciales de 10 segundos. Y si esto pasa en las generaciones que ya estaban acostumbradas a ver la televisión, quiero que en tu mente puedas imaginar qué es lo que significa para las juventudes que ya ni siquiera les atrae ver la televisión. Yo incluido, obviamente. Por lo cual, estas generaciones ya no están viendo la televisión, se están brincando a otros formatos. Y esto no es algo nuevo, no estoy reinventando la rueda con este comentario. YouTube ya tiene casi 17 años de antigüedad y otras plataformas como Twitter o Twitch han hecho más presencia, llevándose la mayor parte de la atención. Pero eso también lleva a que al consumo inmediato haga que esto sea un poquito más sencillo para los espectadores. Si tú quieres ver comerciales turbios, no tienes que estarte esperando hasta un sábado por la noche para que Insomnia ponga el programa. Tú en este momento puedes poner en YouTube playlist de comerciales turbios, playlist de comerciales japoneses, playlist o por ejemplo top 10 comerciales de comedia, top 10 comerciales raros de Latinoamérica. Y vaya que hay un montón de videos, incluso de creadores grandes o medianos de México, compartiendo y reaccionando a estos comerciales. Incluso llega a ser una dinámica más centrada, más retrospectiva. Y aún a día de hoy, si Insomnia llegara a existir, este ya no llegaría en formato de un programa de televisión. Tal vez incluso lo más idóneo es que renaciera como un canal de YouTube en el que tuviera sus videos puestos ahí. Es decir, hacer recopilaciones de videos de diferentes comerciales alrededor del mundo. Y aún así tal vez no tendría tanto el impacto. Quizá, y si lo vemos desde esa perspectiva, lo más importante que tenía en aquella época no era como tal el hecho de que fueran comerciales, sino la atmósfera que tenía. El hecho de que a la mitad de la noche de un fin de semana hubiera algo similar a un robo de señal, un robo del canal, en el que apareciera música extraña con un ambiente tétrico, con un montón de interferencias y unos narradores con una voz muy sensual de fondo, es lo que te atraía a quedarte en el programa y que se acabara tan noche. Pero en la actualidad ese tipo de cosas no tendrán tanto hincapié para que triunfaran. Y las televisoras, especialmente en este caso TV Azteca, no está nada interesada en poder recrear algo así. Ninguno de sus programas planea tener un reestreno. ¿Por qué? Porque directamente la televisora ahorita lo que quiere hacer es expandir los programas que ya tienen, horarios de programación, para no seguir pagando regalías. No tienen el presupuesto para hacer más programas. Y tú
crees que van a hacer un remake y más, estás esperando que una televisora mexicana haga un remake de una serie que marcó un ícono cultural en los jóvenes? Perdón, no quiero reírme, pero es que hay que ser realistas. Al menos lo que tenemos a través de la nostalgia es poder hacer recreaciones y poder llevarlo al siguiente nivel. Y tal vez, efectivamente, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es momento de dejar que la televisión poco a poco vaya falleciendo, al menos en cuanto a sus productos más nuevos y los productos clásicos. Y lo que podemos preservar hay que tratar de conservarlo lo más posible antes de que se pierda en el olvido. Hubo una época en México en el que la televisión mexicana tuvo un peso enorme, debido a que eran pocas las personas que llegaban a tener televisión por cable, y tal vez tú lo recuerdes perfectamente. Estabas en primaria, la mayoría de tus compañeros estaban al pendiente para ver Bob Esponja a las 8 de la noche y a las 9 se empezaba La Ley y el Orden, y había un compañerito random que tenía una televisión por cable. O sea, él tenía acceso a Nickelodeon, Cartoon Network y Disney. Y tal vez tú, a lo largo de los años, tal vez iniciando la década de los años 10, pudiste finalmente acceder a ese tipo de servicios. Tuviste tu primer contacto con Fox, tu primer contacto con Discovery, y en más de una ocasión por accidente te quedabas despierto Golden Age. Pero sobre todo, la televisión por cable terminó siendo un hito y un antes y un después en la televisión mexicana, en el que los ratings comenzaron a decaer de una manera monumental. Pero en la actualidad nos encontramos en un panorama completamente diferente, en el que incluso los propios servicios de cable están a punto de extinguirse y de morir, porque los precios que se fueron alzando a lo largo de los años en la actualidad no tienen ningún tipo de justificación para tener esos precios, debido a que los canales que antes los apoyaban ya no están ahí y han sido eliminados. Tal vez recuerdes cuando Jetix dejó de existir y se convirtió en Disney XD, y tal vez si eres lo suficientemente añejo en la época de la televisión, al menos en el siglo XXI, recordarás de que hace no mucho, hace un par de años apenas, Disney XD también cerró sus puertas, y poco a poco más canales han ido cerrando. Y recientemente en México tuvimos una adquisición bastante interesante, cuando Televisa compró en su totalidad a Univision, convirtiéndose en un corporativo semejante a Disney, pero en México, en el que Televisa llega a ser un monstruo que trata de meterse en todas las producciones relacionadas al cine, la televisión y los noticieros a nivel nacional. Sin embargo, a diferencia del gran imperio del ratón en Estados Unidos, no puede seguirle el paso porque es un público completamente diferente y no tiene directamente a qué competir, porque está tratando de entrar a un mercado que ya ha sido ganado desde hace años. Una época en particular en el que el Canal 5, un canal que ha hecho un rédito cultural enorme a lo largo de los años, era completamente un monstruo del entretenimiento para los jóvenes. Tal vez si no eres lo suficientemente longevo para recordar cómo era la vida antes de YouTube o de TikTok, tal vez no recuerdes esto, pero en su momento existió una barra de programación muy curiosa en Canal 5. Canal 5, ese canal de televisión de Televisa que en su momento fue el entorno en el que vivíamos la mayoría de niños y jóvenes, viviendo grandes historias y donde conocimos muchísimos personajes que solamente estaban disponibles en programas de televisión que echaban solamente en los canales de televisión por cable. De otra manera no hubieras conocido Bob Esponja, y tal vez si no hubiera sido así, nunca hubieras conocido tampoco Dragon Ball. Dios, qué calorón hace. PM era una barra de programación de Canal 5 que reemplazaba una gran cantidad de programas que hicieron pues historia dentro de la televisora. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces Bob Esponja lo pasaban a las 8 de la noche y La Ley y el Orden a las 9. No faltaba de que quizá a las 7 de la noche te pusieran mal con el del medio, e incluso tarde te ponían aún incluso caricaturas, y los programas más serios como La Ley y el Orden y Doctor House te lo ponían de las 8 o 9 de la noche en adelante, dependiendo de la programación. Pero cuando llegó PM fue quizá el primer clavo en el ataúd de Canal 5. A partir de ese entonces fue cuando Canal 5 modificó completamente su barra de programación, al punto en el que a día de hoy sigue tratando de tener un reajuste, viviendo de aquellas viejas glorias, pero no lo puede conseguir. Claro, llegaron grandes programas como Mom, Dos Hombres y Medio, The Big Bang Theory, etcétera, etcétera, pero también al paso del tiempo estos fueron perdiendo repercusión, porque también entraron programas que realmente no tenían tanto rating. Tanto es así de que muchos de ellos ni siquiera volvieron a regresar a la barra de programación, o también incluso de que la propia televisora llegaba a hacer programas exclusivos. Incluso entre ellos estaba Me Caigo de Risa, un programa que por así decirlo es el único que ha sabido sobrevivir a lo largo de los años, pero realmente
¿A alguien en algún momento de verdad le llegó a importar ese programa de televisión? Es decir, ¿qué clase de personalidades llegaron a salir de ahí? Tal vez por los comediantes que tenía en los primeros años tuvo algo de repercusión, pero no fue hace mucho que por casualidad en la televisión me encontré uno de los programas más recientes y me dije, ¿qué rayos es esto? ¿Y cómo es que esto aún sigue en emisión después de tanto tiempo? Y si es que de verdad hay un público que está dispuesto a seguir viendo esto como hace años. Y este solamente es el caso más exitoso, porque del otro lado tenemos programas como Zona Ruda, que quedó completamente olvidado y perdido en el olvido, o incluso la versión mexicana de Ridículos, este programa estadounidense en el que se ponían a hablar de videos chistosos de internet, que también quedó completamente perdido en el olvido. Y esta sección de PM no duró mucho tiempo en emisión, tal vez unos cuantos meses, pero después de eso trataron de revertirlo todo y no les salió nada bien. Trataron de regresar las caricaturas a los horarios que tenían, pero el público, los niños, muchos de ellos se comenzaron a alejar. Pusieron algunas retransmisiones de algunos programas, los más exitosos se quedaron como The Big Bang Theory, pero otros directamente nunca volvieron. Después trataron de darle con todo con anime, especialmente con una sección llamada Funime, la cual también fue un rotundo fracaso. Y en la actualidad juegan con un circo, maroma y teatro tratando de atinarle algo en la programación. Porque no te pasa de que estás viendo Dragon Ball en televisión abierta, vas en el capítulo 59 un día viernes y el día lunes vuelven a reiniciarte todo el anime desde cero, porque estás viendo Malcolm en el medio y que ya directamente te vas perdiendo porque resulta de que ya ibas cerca de la última temporada y te regresan al episodio piloto. Y hablando de chambear, quienes no reciben una remuneración económica debido a su gran trabajo muchas veces son los actores y el resto de equipo de producción detrás de las series y programas de televisión que tenemos en México. Hace un par de semanas hicimos un video en el que hablábamos o cuestionábamos más bien el hecho de que puede que hayamos llegado al final de la televisión mexicana. Si no lo has visto te lo dejo arriba en las anotaciones y al final de este video. Sin embargo, el día de hoy quiero abordar este mismo tema, pero ahora desde la perspectiva del público, porque hablando a nivel empresarial, todo lo dicho es completamente verdad. La televisión mexicana en este momento está tambaleando y no precisamente por existir como televisión mexicana, sino por el concepto que se le tiene después de tantos años. Por ejemplo, ha habido televisoras que han salido a lo largo de los últimos años a nivel nacional y han tenido un gran auge, por ejemplo, Imagen Entretenimiento en México o incluso Multimedios. Y sí, a propósito, para la gente del norte que me está viendo aquí en el canal, dirán tal vez que Multimedios existe desde hace un montón de años, y efectivamente, para ustedes, en el norte, antes de que llegara la televisión digital, para todos los que vivimos en el Bajío, centro y sur del país, era solamente Canal 5, Azteca 7, TV Azteca, Televisa, Canal 22 y, si mal no me acuerdo, Canal 11, eran a lo mucho que podíamos llegar a tener, y poco después tuvimos ADN Opinión y creo que A Más. Y claro, la versión local de Televisa, que en mi caso era el Canal 2, el canal de casa. Para ustedes del norte sé que Multimedios no entra en esta categoría, pero también para el resto del país hay que tener que incluirla porque realmente refrescó de cierta manera lo que veíamos todos los días en la televisión mexicana. Y seamos honestos, yo sé que la mayoría de ustedes y yo ya no vemos la televisión mexicana. A lo mucho, personalmente, que yo llego a ver de la televisión mexicana es por mi mamá, que normalmente se pone a ver los programas de Ventaneando y Acércate a Rocío, e incluso en la actualidad ya ni siquiera los ve en la televisión, se suscribió a los canales que están disponibles en YouTube, un elemento que comentábamos en el video anterior. Sin embargo, revisando algunos datos, lo dicho, hoy quiero centrarme justo desde la perspectiva del público, porque resulta ser de que las visitas que llegan a tener estos programas de televisión a través de redes sociales es extraordinariamente alto, no se diga en programas como La Rosa de Guadalupe o incluso las resubidas de programas como Acércate a Rocío, La Resolana o incluso los clips de noticieros. Y quiero soltarles un dato muy importante que muchas veces la gente no conoce respecto a la monetización en YouTube, y es de que aquí lo que llega a ganar un creador estadounidense no es lo mismo que genera un creador europeo y mucho menos uno que vive en América Gelatina. Me explico, por ejemplo, un creador que hable tal vez de televisión estadounidense como yo allá del otro lado del charco, puede que en uno de sus videos pueda generar fácilmente $5 por cada 1000 visitas, que es normalmente lo que llega a pagar la plataforma. Trasladando esto a Europa, si tenemos a un creador español que habla de televisión española, hace el mismo tipo de contenido pero en su país, ganaría un total de $2.50 a pesar de tener la misma cantidad de visitas, y en México es la mitad de la mitad, así que yo ganaría aproximadamente $1.70.
Necesitaba hacer esta aclaración porque es importante conocer una cosa: no le pagan lo mismo a los creadores de contenido independientes o generales que tienen las plataformas que lo que se les paga a las propias televisoras, las cuales ya tienen convenios muchas veces con las grandes plataformas. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que quieres ver una noticia que está en tendencias o que está en tu pestaña de noticias de YouTube? Vas, la buscas, la ves y resulta que es de alguna cadena, ya puede ser Milenio, Universal, TV Azteca, Televisa, etcétera, pero siempre que te metes te tienen que salirte 1000 comerciales. Y ojo, no son comerciales de los normales que duran apenas unos 10 segundos, no, son aquellos que duran mínimo 40 segundos y se extienden por 1, 2, 3 o hasta 4 comerciales. Y estos son de las marcas más pesadas, por lo cual lo que llega a ganar la cadena de estos comerciales no es cualquier miseria, eso te lo puedo llegar a asegurar. Y si eso es solamente desde la perspectiva de los anuncios, imagínate todo lo que llegan a generar a través de sus programas resubidos en los canales de YouTube. Y ahora súmale que para las personas es mucho más accesible realmente acercarse a estos contenidos a través de estas plataformas de contenido que verlo directamente en la televisión tradicional, pues imagínate tú las ganancias que generan. Tal vez no te llegaré a decir que llegan a ganar lo mismo que, por ejemplo, sería un episodio de estreno en la televisión con una tanda de comerciales infinita, pero para hacer una resubida, una retransmisión que está generando constantemente, la verdad es que no les va nada mal. En el video previo comentábamos cómo es de que estas televisoras se encuentran en un punto de crisis en el que incluso sus acciones han ido bajando. Y si tú eres una persona de revisar muy seguido las noticias o te interesa un poco el tema de la política, te habrás percatado que en este momento Salinas Pliego está a punto de pagar una cantidad extraordinariamente grande de dinero, pues por no pagar impuestos. Y recuerda que lo que genera gran parte de su fortuna no está en Electra o sus otras pequeñas microempresas, sino principalmente la televisión azteca, porque vamos, eres el dueño de una de las 2 televisoras de televisión abierta más grandes de todo México, así que sin duda te va a generar gran cantidad de dividendos. Además, si estás cotizando en bolsa, esa porción, ese porcentaje de lo que puede llegar a tener como valor es extraordinariamente grande a todo lo que puede generarte una motocicleta itálica. Por ejemplo, a diferencia de TV Azteca, que poco a poco parece ir incluso decayendo un poco más que la empresa de Televisa, Televisa en este momento se encuentra en un punto muy curioso para analizar e investigar. La verdad, creo que es muy peleagudo hablar de Televisa en este momento, porque todo lo que te pueda decir en este momento, la próxima semana va a volver a cambiar. Por ejemplo, hace apenas 2 meses Televisa se encontraba en el fondo del abismo, pero en este momento se encontraban en una adquisición, y en toda adquisición vas a tener pérdidas. Sin embargo, al paso de las semanas comienzas a ver, no te diré que cambios monumentales, pero comienzas a ver algunas modificaciones que se pueden llegar a hacer como empresa para poder generar ingresos. Y digámoslo como es, la verdad, la comunidad chicana, que a propósito saludos porque sé que hay una que otra persona que me está viendo desde el otro lado, la comunidad chicana ha crecido no precisamente con todos los programas de Televisa, pero sí con los programas de Univisión. Y si juntas al gran peso, al gran monstruo que es Univisión y a Televisa, vas a tener un corporativo gigante y una mezcolanza de contenidos extraordinariamente alta para darle a tu público. Y claro, si Televisa tiene a ViX, pues ya te imaginarás todo lo que se puede lucrar con todo ello. ¿Es momento del resurgimiento? Posiblemente. No creo que las plataformas de streaming sean la gran salvación, al menos para la televisión mexicana. Incluso para el público estadounidense, y no se diga para las empresas como Warner o bueno, Discovery Warner o Disney, pueden decir que el streaming es la salvación, pero tal vez de momento para Televisa con ViX puede ser una fructuosa alternativa. Podemos ver en los datos del anuario estadístico de cine del año pasado, de los datos del 2023, que tan solo Televisa encabezó todo lo que tiene que ver las series de televisión mexicanas. Fueron los productores más grandes e irónicamente las producciones más atractivas fueron las que hizo la plataforma de ViX, salvo una que otra producción interesante realizada por Netflix. Las retransmisiones y el uso de las plataformas de streaming es un punto muy importante que pueden usar las diferentes televisoras para poder colgarse de la gente, para poder estar ahí presentes y sobre todo pues no perder a su público a final de cuentas. Lo dicho, Televisa ahorita está tratando de hacer un rescate, todo lo que se puede, y hay que
decirlo, a pasos muy lentos están logrando conectar poco a poco. ¿Cómo? Pues haciendo más producciones, dando mayor accesibilidad en plataformas de streaming y pues no se diga con el recorte de fragmentos que pueden ir subiendo a YouTube. Mientras que TV Azteca trata de replicar lo similar, pero no tiene la cantidad de contenido suficiente para ofrecer a su público. Mientras tanto, se encuentra en una cantidad de remakes extraordinariamente grande, reestrenando temporada tras temporada tras temporada de cada una de sus series y programas y realities que tienen en emisión. Sin embargo, parece que por ejemplo personas mayores, hablamos gente que creció viendo muy seguido la televisión mexicana, realmente está dispuesta a estar presente y ver las nuevas temporadas. Televisa lo hizo muy bien con La Casa de los Famosos y TV Azteca lo hizo hace un lustro bastante bien con Hexaclón. Y en este momento, pues si por algo estas dos tratan de seguir en emisiones porque les ha funcionado de cierta manera. Pero sobre todo me encantaría leer sus análisis sobre qué piensan. Yo sé que también en diferentes puntos del país en el que uno se puede llegar a encontrar, se encuentra diferentes programas de la televisión mexicana. Por ejemplo, en mi caso muy particular, de Televisa, pues no está tan mal, porque al menos la televisora aquí a nivel local a veces llega a poner programas que también ponen en Distrito Comedia, que también es otro elemento. Los canales de televisión por cable siguen existiendo, a pesar de que la mayoría ya nos mudamos a internet. Hay gente que olvida que, por ejemplo, el canal de telenovelas o el canal de Distrito Comedia también son de Televisa. Así que si tú no estás viendo Televisa, pero estás viendo los programas de comedia o de stand-up también como Comedy Central, al menos aquí en México, que la mitad de los derechos es de Televisa, pues la verdad es que tienen bastante jugo de dónde agarrar y de dónde colgarse para poder seguir subsistiendo. Y lo dicho, aquí al menos en mi caso a nivel local de vez en cuando ponen retransmisiones de otros canales de televisión por cable de la propia televisora, pero en el canal de televisión abierto, lo cual lo hace un poco más disfrutable. O lo dicho, por ejemplo, muchas personas en el norte conocen desde muchísimos años a Multimedios, pero por ejemplo acá en el centro pues realmente no lo llegamos a conocer porque no nos llegaba esa retransmisión de los programas y no teníamos ese acceso a la televisión debido a la televisión analógica. Y pues ahora que lo tenemos, pues resulta ser algo refrescante que ver en la televisión. Recientemente he visto bastantes entrevistas de cómo MrBeast, el creador de contenido en YouTube más grande de toda la plataforma, con más de 200 millones de suscriptores, se ponía a hablar de cómo se siente decepcionado, de cómo es de que una gran cantidad de creadores, en lugar de utilizar todos los consejos, todas las guías e incluso siguiendo al pie de la letra lo que él recomendaba para hacer crecer un canal de YouTube, odiaba bastante cómo es de que muchos directamente en lugar de utilizarlo y poner su propia impronta en sus metrajes, simplemente se dedicaban a copiar. Y tú me dirás, Cristian, pero ¿qué carajo tiene esto que ver con la televisión mexicana? Aguántate, espérate tantito, no me has dejado ni explicarte. Hay un tweet muy divertido de MrBeast en el que se pone a comparar el final de Succession y de The Big Bang Theory con la reproducción de uno de sus videos, y por increíble que puede... Hacían la comparativa con uno de sus videos y resulta bastante interesante cómo es de que la televisión estadounidense aún a día de hoy no quiere reconocer el hecho de que internet se ha comido a las grandes cadenas. Aquí en México, aquí es donde hablamos de televisión porque resulta que el panorama es diferente. La televisión se ha dado cuenta que el internet le ha comido el terreno por completo a las televisoras como Imagen Entretenimiento, Multimedios, 11, bueno, el canal 11 siempre ha sido más de nicho, ¿no? Y también Televisa y TV Azteca. Sin embargo, porque la televisión mexicana directamente está brincando a agarrar todo el contenido de internet y meterlo en la televisión, a hacer un copia y pega. Programas como Al Extremo hasta la fecha se siguen manteniendo en números tan altos porque lo único que están haciendo es ser un TikTok gigante en el que agarran metrajes de internet, historias de internet, las copian y las pegan. Venga la Alegría a día de hoy se mantiene de eso, el programa de hoy también, y Ventaneando solamente habla de los artistas viejos. No se dedica a hablar de artistas novedosos. Por ejemplo, en lugar de hablar quizá de Ed Maverick, Siddhartha, más de Peso Pluma o del artista que tú quieras, pero de las juventudes de hoy en día, de los que de verdad son importantes en redes sociales y que de los que todos estamos hablando, se dedican principalmente a hablar incluso de obras de teatro, de presentadores de televisión que nadie conoce, o incluso hijos de esos presentadores de televisión que mucho menos nadie conoce. Pero claro, lo hacen apelando a un público que ya no es nuestra generación. Pero la televisión, para tratar de no morir, agarra todos estos elementos que tiene en internet y los trata de bajar directamente a sus programas. ¿Esto les funciona? Por supuesto que no. Por algo tienen que agarrar todo ese contenido y resubirlo a YouTube o
a diferentes plataformas como lo sería con Televisa Univisión subiendo todo a ViX. Y tú me dirás, oye, pero ¿y esto a final de cuentas cómo lo vamos a conectar con MrBeast? Aquí es donde entra la conexión final para tocar este tema. En la actualidad el principal mercado de los medios audiovisuales se encuentra completamente en internet y la televisión mexicana se está dando cuenta, y no es de extrañarse que por ejemplo programas como La Casa de los Famosos trajo a celebridades nuevas que en lugar de brillar a través de la televisión brillan en internet, como lo sería por ejemplo el caso de... ¿cómo se llamaba esta chava? Se me olvidó su nombre, pero aquí te lo dejo y también una fotografía de ella. Y la televisión está tratando de chupar todo esto porque ha sabido interpretar cómo es de que el internet ha movido una gran cantidad de visitas y una gran cantidad de dinero, sobre todo, para tratar de salvar sus cadenas. Y voy a serles completamente honesto, yo soy de las personas que diría y defendería que la televisión como tal no muriera porque sigue siendo un medio. Lo que sí diría es de que debemos de cambiar el modelo que tenemos de la televisión mexicana, el cual está por las patas, y que dejen de ser un monopolio. Porque por ejemplo, al igual que hay canales malos, también hay canales buenos. Por ejemplo, lo sería el Canal 11, un canal que hasta la fecha se mantiene relevante porque realmente sí es un canal que se siente público, se siente un canal abierto hacia las personas, en el que tienes contenido para niños, adolescentes, tienes entrevistas, conciertos, tienes de todo, pero realmente vas y encuentras contenido de verdad que ver, a diferencia de las grandes televisoras como Televisa, TV Azteca y actualmente Multimedios e Imagen Entretenimiento. Y no es de extrañar que estos programas lo que quieren en la actualidad es brincar todo este contenido en internet porque quieren tener un poquito de esta sustancia. Sin embargo, si muchos creadores mexicanos, y no se diga a nivel internacional, no han podido ni siquiera rasgar un poquito de las vestiduras que lleva MrBeast con esa cantidad de contenido, nunca lo vas a poder lograr en el país. Pero realmente lo interesante es de que estas plataformas prefieren seguir el ejemplo más grande, que sería el de la empresa con B, que me da miedo hasta de mencionar, no vaya a ser que YouTube me detecte algo, y quieren mejor mudar todo ese contenido poco a poco a TikTok y a Facebook, porque es donde principalmente tienen a este grupo demográfico al que se quieren acercar, porque las juventudes cuando se llegan a acercarse a los programas de televisión llega a ser tal vez por un reality muy en particular o por alguna entrevista que se va a realizar. Fuera de eso, las juventudes se alejan de ello. Como dato curioso, ¿sabías tú que de todos los canales que hay en YouTube, tú con una cuenta de YouTube ya también tienes un canal? Todos los que tienen un canal de YouTube, apenas 3 millones están monetizados. Sí, apenas 3 millones de canales en YouTube están monetizados. El resto está lejísimos de la monetización. Sin embargo, para estas empresas es mucho más sencillo colgarse y estar dentro de ese porcentaje porque llegan a tener convenios directamente con las empresas que se encargan de estos modelos. Por ejemplo, en este caso con YouTube México, para tener un poquito de tráfico más fuerte, para tener una mayor cantidad de anunciantes, e incluso, hay que decirlo, tal vez no usarán bots de manera legal, pero vaya que utilizan otras tácticas para poder inflar esos números lo más posible y hacer que el contenido que debe de brillar destaque. No en un canal, por ejemplo, un canal en YouTube que diga TV Azteca, Televisa y tener todo ahí. No, lo que hacen es crear un canal para cada uno de sus programas y todo el tiempo tenerlos segmentados, como pasa en canales como el de hoy, Acércate a Rocío, La Resolana o Ventaneando, por poner unos cuantos ejemplos. Algo interesante del tema de las herencias ha sido el enriquecimiento cultural que se puede ir dejando a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay muchas personas que están en contra del tema de las herencias, debido a que hay patrimonios que directamente no se obtienen a través del trabajo y se obtiene de la riqueza heredada. Por ejemplo, una gran parte de la gente de clase alta o incluso los ricos de este país están en esa posición no porque realmente ellos en algún momento hayan hecho una inversión que los haya llevado a esa posición, sino directamente ha sido por la herencia de una dinastía familiar, incluso algunas de más de un siglo de antigüedad. Y en México el tema en el cine mexicano y la televisión mexicana está incluso peor. El Tigre Azcárraga tuvo una dinastía completamente larga y se le heredó a su hijo, y en este momento no ha hecho más que tener una administración decente, al menos hasta los últimos años. Y previamente a eso tuvimos la dinastía Alemán, que estuvo a cargo de una gran cantidad de producciones cinematográficas, y pues mira, conllevó a crear un imperio con el cine mexicano de la época de oro. También la familia López Portillo, que estuvo bastante presente, y gracias a eso llegaron a la presidencia. Y puedo seguir con una gran cantidad de casos, como el tema de TV Azteca, con Carlos Salinas Pliego, entre muchos casos más, y eso nada más nos refuta de que hay una realidad muy triste que en ocasiones no queremos aceptar, pero hay que dilucidar en nuestra mente, y entre más pronto puedas tener eso en consideración vas a poder vivir más tranquilo. Y es el hecho de que tú muy probablemente nunca vas a poder llegar tan lejos como realmente crees que podrás llegar. Nunca vas a llegar a ser una persona de clase alta, y muy probablemente nunca
si es que tienes un estudio, nunca vas a poder hacer que ese estudio sea tan sobresaliente o tan pesado como los que a día de hoy ya existen. Debido no porque no te vayas a esforzar, sino porque aquí ellos ya tienen una carrera de años, de décadas, o como mencioné incluso en algunos casos más de un siglo, trabajando para estar donde están, o más que trabajando, sabiendo cómo mantenerlo y administrarlo. Mientras que uno tiene que empezar desde abajo. No sé si tú sabías la estadística, pero aunque no lo creas, la mayor cantidad de empresarios en este país, irónicamente, son pobres. Y aquí hay un elemento que muchas veces olvidamos en temas de cine y televisión mexicana, y es de que a diferencia de otros países, el tema de la palabra clase media es algo mucho más probable, es algo que existe de una mejor manera, es algo más plausible, no se diga en Europa. Mientras que en nuestros países latinoamericanos, para empezar, el hecho de que la mayoría seamos pobres o de clase trabajadora, eso ya hace que haya una restricción en la cultura, en el entretenimiento y sobre todo en el tiempo libre para expresiones, ya sean artísticas o ya sea de alguna manera más emocional. Así que partiendo desde esta lógica hay que entenderlo, no para deprimirte, al contrario, de hecho motívate. Yo ambiciono mínimo llegar algún día a la clase media, o no busco tampoco tener algún día un estudio gigantesco, enorme, no, yo con metraje gráfico soy súper feliz, aunque sea un estudio chiquito, es suficiente para expresarme, pero eso no significa que dejes de luchar. Pero también quiero darte el mensaje de que no te frustres, porque te recomiendo mucho que investigues los apellidos, las familias. A veces vemos un montón de nombres en las fichas técnicas y no nos detenemos a pensar quiénes son los que están detrás de todo ello, o por qué es que es tan importante conocer los apellidos en este caso para la gente que ya está arriba, la gente que domina los medios de comunicación, los noticieros, la radio, etcétera. Muchas veces llevan ahí décadas. Y hubo una época en la que directamente si tú empezabas en algún personaje en la televisión, con eso bastaba para tener una carrera asegurada de por vida. Sin embargo, lo más doloroso de ello es de que hay personas en la actualidad que creen que por tener redes sociales tienen las mismas oportunidades, o que tienen incluso el camino mucho más fácil que aquellos que empezaban en la televisión. No, porque resulta que en internet nos encontramos absolutamente todos, y aquí de verdad tienes que hacer un esfuerzo para crecer y llegar a las masas. Tienes que ofrecer algo diferente. Mientras que si tú llegabas a través de la televisión, lo normal era de que fueras ya el hijo de algún artista que estaba ahí de por medio, o a través de contactos, y en muy raras ocasiones era un descubrimiento nuevo y tenías que ser alguien bastante original o con algo muy grande que ofrecer. Hace poco ponían en Twitter, una red social muy turbia, la comparativa de cómo es de que Dana Paola le batalló muchísimo para llegar hasta donde está, a comparación de todos los artistas nuevos que en la actualidad se dan a sobresalir a través de Spotify o otras redes para poder crecer. Claro, omitiendo de que desde pequeña ya andaba metida en telenovelas e incluso ya trabajando en programas de Eugenio Derbez. E incluso también otro ejemplo, como se les dice en la actualidad, que son los nepo babies, aquellas personas que nacen y gracias al nepotismo se encuentran en diferentes posiciones de poder adentro de los medios de comunicación. Eugenio Derbez no viene de la nada, él desde pequeño salió en programas de televisión y telenovelas, empezó en Anabel y recordemos que su mamá era una actriz del cine mexicano. E incluso en directores, por ejemplo, también tenemos a Guillermo del Toro, en el que su familia, específicamente su madre, ya estaba muy metida en el tema de la industria cinematográfica. No era un apellido nuevo ni desconocido. Y creo que es del día a día. Tampoco te diría de que el nepotismo es la peor cosa que puede haber en el mundo, porque en algunas ocasiones puede llegar a ser útil o puede llegar a ejecutarse de buena manera. Por ejemplo, que tú seas un médico muy preparado y le hayas pasado ese conocimiento a uno de tus hijos, tu hijo se haya preparado incluso y haya llegado más lejos que tú y tú le puedas dar esa oportunidad. Pero es una persona con conocimientos, a diferencia de que le des el rol o el lugar o un puesto solamente por ser de tu familia, que es algo muy común, no solamente en México, en todo el mundo es muy común. La única gran diferencia es de que en este país se da más que nada a raíz de una gran cantidad de problemas sociales, económicos y por qué no decirlo, que tenemos un país demasiado corrupto. Así que para constatar el tema de la polémica, simplemente en general hay que decirlo, no, una persona que crece de manera orgánica en redes sociales la tiene un montón de veces más difícil que una persona que directamente ya empezó con algún familiar en el mundo de la música, en el mundo del cine o en el mundo de la televisión. Y te diré una cosa, si hay alguien que te diga lo contrario y que te diga que estar detrás de una cámara, detrás de un micrófono, detrás de cualquier proyecto tratando de crecer sin algún tipo de contacto o incluso sin recursos, es porque directamente nunca lo ha intentado, porque en verdad animaría a cualquiera que se anime a estar aquí y sabrá lo complicado que llega a ser. Aunque también hay que poner un apóstrofe aquí de que también llega a ocurrir el caso en el que, por ejemplo, hay una persona que destacó mucho en la televisión, en la música, etcétera, y trata de meterle apoyo a sus hijos, no en
televisión o en música, sino en el propio internet, como puede ser el caso de la dinastía de Eugenio Derbez. O también puede ser el caso de la hija de Bárbara de Regil, que realmente ha tenido todo el impulso que tiene, no por la televisión ni por la radio, sino por internet, pero se debe a que es hija de su mamá y, bueno, sí, ¿verdad? Se debe a que es hija de Bárbara de Regil y ella como su mamá le va a meterle mucho apoyo a través de internet, lo cual la hace crecer. O incluso también se ha hablado bastante de las élites dentro de internet, como puede ser la élite de Twitch, o incluso cómo ha crecido de manera inorgánica la empresa con B, que a lo largo de los años tuvieron a productores bastante pesados, con muchas agencias de publicidad, y que también fueron metiendo los rostros de su familia ahí para que fueran el rostro principal y pudiera darse más fácil a conocer diferentes proyectos. Porque hay que decirlo, así la mayoría podría, todos podríamos ser famosos, todos podríamos tener algo de relevancia. Y en ocasiones ni siquiera es por el hecho de querer ser famoso o siquiera por querer sobresalir, sino directamente uno quisiera estar en esos espacios porque de verdad le apasiona y tiene algo que contribuir. Hay gente que le apasiona la música y que tiene un talento de verdad y que puede dar más al mundo musical que fácilmente la mitad de figuras públicas que se encuentran en este momento reluciendo en programas de televisión que presumen de su nueva gira. Hay personas que tienen un nivel actoral maravilloso y que no están siendo tomadas en cuenta. Hay un montón de actores de doblaje que tomaron un montón de cursos, que están muy bien preparados, que tienen una gran modulación de voz, pero no se les abre la puerta en ningún estudio porque resulta que también todos los cargos están ocupados por los hijos de doblaje más viejos. O sea, estas son cosas que pasan en nuestro país, que normalmente ocurren, pero eso sí, cuando uno de estos personajes llega al éxito, llega a relucir a nivel internacional, ahora sí todos salen a festejar diciendo que estamos felices de que estén donde están. Eso es meramente hipocresía. Uno de los fenómenos más grandes de la televisión mexicana ha sido sin duda los comerciales, pero sobre todo el contexto que estos tenían y cómo a día de hoy se ven como una ventana, algo que a día de hoy ya no existe. Me recuerda mucho este video de Esquizofrenia Natural, que la verdad es de mis favoritos, que se llama Fuiste criado en un mundo que a día de hoy ya no existe. Uno bastante potente que incluso todos aquellos que somos de generaciones anteriores, que nos tocó vivir el boom y el éxito de la televisión, pudimos verlo en todo su esplendor. No sé qué edad me calculas, tal vez muy viejo, tal vez muy joven, tal vez soy como Guashingo y tengo 50 años, pero lo que sí te puedo llegar a decir es de que recuerdo perfectamente de niño esos momentos en los que salían los segmentos de servicio a la comunidad y de verdad daba bastante miedo. De la nada estabas viendo el Dora la Exploradora o algún programa como el Chavo del 8 y de la nada, porque normalmente estos los pasaban comúnmente tempranito, también durante la tarde, pero entre la mañana no sé qué tenía la televisora, que se les ocurría ponerlo en cada tanda de comerciales e incluso en ocasiones hasta se repetía. Tú estabas viendo bien a gusto Dora la Exploradora y de la nada aparecía esto. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Cristian Vélez Zamudio va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. José Guadalupe Monreal Mendoza, de 71 años, se extravió el 12 de mayo en la unidad San Juan de Aragón. Manuel Rosas Andrade, de 24 años, se extravió el 1 de enero del año 1996 en Tehuacán, Puebla. José Antonio Telles Fernández, de 36 años, se ignora su paradero desde el 18 de marzo de 1999. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. A mí me tocó ver el de Selene Delgado en la televisión en aquel entonces y la verdad me sorprendió bastante cuando en internet, hace apenas unos 3, 4 años, comenzó a hacerse viral este tema y cómo es de que siempre durante muchísimos años se siguió transmitiendo el nombre de Selene Delgado. Y realmente es algo entendible, sin embargo es bastante triste que solamente se recuerde este nombre, porque hay una gran cantidad de personas que salieron en el programa o en el segmento de servicio a la comunidad que se repitieron a lo largo de los años y lamentablemente nunca fueron encontrados. Si ustedes siguen la serie de Cinecrítica sabrán que normalmente hablamos de cortometrajes, documentales y películas. Sin embargo, últimamente, en la última temporada, hemos estado hablando principalmente de manera indirecta, producciones que tienen este tinte sobrio, doloroso, de la realidad mexicana retratada en el cine. Y esto, llevado a la televisión, es incluso más crudo,
¿Por qué hago cita de estos videos? Bueno, porque en el último video que le dediqué a un cortometraje llamado Amada, hablaba bastante de cómo es de que la gente prefiere no ver cine mexicano por lo crudo que es. Y lamentablemente eso ocurre justamente por segmentos como este, en el que uno no tiene que ver ficciones para encontrarse que la realidad del mexicano es simple y sencillamente dolorosa, cruda y difícil de ver. Triste, sí, y lamentable también, porque ya viendo la actualidad nos podemos dar cuenta que la cantidad de personas desaparecidas en la actualidad, o personas no encontradas como lo llama el gobierno, ha ido en aumento en los últimos años, al punto en el que me resultaría complicado creer que alguno de ustedes no conozca a alguien, algún conocido, un familiar o alguien muy cercano a ustedes que haya lamentablemente desaparecido. Yo tengo casos de personas desaparecidas que hasta la fecha siguen sin ser encontradas, y también conocidos que desde hace muchísimos años no se sabe qué ha sido de ellos y tal vez nunca sepamos de estos casos. Y ya sé, tú me puedes llegar a decir que tal vez esto ya es salirnos un poquito de tema, pero no, créeme que es el tema principal del que deberíamos estar hablando, del servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque recordemos de que a inicios de los años 2000, cuando se hablaba de alguna persona secuestrada que había desaparecido, o que se tenía las sospechas de que en algún rancho estaban pasando cosas turbias, se escuchaban balazos muy al fondo. Recordemos que en aquellas épocas realmente no estaba tan fuerte el tema de la violencia como en la actualidad. Sabemos que a partir del año 2006 se libró la guerra contra el narcotráfico en el país, pero me gustaría decirte que después de esa época todo comenzó a volverse de una manera más pacífica en el país, pero no, ha sido una carrera que ha sido completamente ascendente, al punto en el que el segmento del servicio a la comunidad hasta día de hoy sigue existiendo. Y no solamente eso, la mayoría de personas no aparecen en este servicio a la comunidad porque las listas ya sobrepasan las listas de los periódicos, y que en redes sociales está plagado de movimientos para encontrar a la gente. Y no sé tú, pero creo que el servicio a la comunidad, este segmento, lo que verdaderamente perturba a muchas personas, al menos a todos aquellos que de verdad nos tocó vivir esa época, ver los segmentos, era decir, hay niños en esos segmentos, niños como yo, niños que desaparecieron a los 5, 6, 7 años y que a día de hoy siguen sin ser encontrados, personas que a día de hoy tendrían 27 años, 30 años, o gente que incluso que desapareció a finales de los 90, en la actualidad lamentablemente por edad ya fallecieron, personas de las que no se tiene una respuesta. Y la gran pregunta es qué fue lo que les ocurrió. Lo dicho, era una época en la que realmente no se mencionaba tanto la violencia que había en el país, no había redes sociales para comentarlo, solamente teníamos los noticieros a través de la televisión y lo que teníamos en los periódicos, y aún así no salía toda la información. Ahora tenemos un amplio espectro, y ahora que podemos ver todo lo que ocurrió en esa época, más allá de lo que nos mostraban en las televisiones de TV Azteca y Televisa, e incluso mucho más miedo recordar todo esto. Y no sé por qué siempre que quiero hablar de un tema de producción cinematográfica termino hablando de cosas como si fueran temas de misterio, pero temas como el de la violencia incluso era bastante complicado que lo llegaras a ver a través de la televisión, porque eran temas que no se tocaban, y solamente en esos vistazos crudos a la realidad. Y era la gran pregunta si lo que te daba realmente miedo cuando estabas viendo tus programas infantiles era que estabas viendo algo muy colorido y de la nada todo cambiara a un tono muy fúnebre, que escucharas la voz del locutor del Citatir CTM, o que simple y sencillamente toparas con que había niños desaparecidos y que realmente deseabas porque alguien los encontrara, niños como tú o como yo, o que incluso en la actualidad se mencionan a las alcaldías, bueno, a los distritos y todo ese tipo de temas que a día de hoy ya no existen, cosas que a día de hoy, si le comentaras a alguien, no se podría entender el mensaje por completo. Hay días en los que me despierto de mi cama y recuerdo con mucho cariño aquellas épocas en las que yo despertaba para ir al kinder o a la primaria, y lo primero que veía en la televisión analógica en aquella época era prenderla y ver los programas de caricaturas. Te ponían a Don Gato y su pandilla, los Supersónicos, los Picapiedra, o también Dora la Exploradora, entre otros programas, Pocoyo por ejemplo. Y me trae muy lindos recuerdos, y también me hace recordar de algunas cosas que por algún motivo me hacen preguntarme por qué es que hay personas que ven como un trauma el hecho de ver algunas cosas que se veían en los comerciales de la televisión mexicana. Y esto parte principalmente desde la experiencia personal. Me explico, por ejemplo, en internet he visto bastantes personas que dicen que les traumatizaba y les movía el hecho de ver segmentos como vimos en el capítulo anterior de Crónicas de la televisión mexicana, el segmento de servicio a la comunidad,
Verdad con Selene Delgado. Y realmente a las personas que nos tocó realmente verlo, al menos a los conocidos que yo tengo y les pregunto, lo recordamos con nostalgia y con cariño. Sí nos daba algo de miedo verlo, pero porque era un corte abrupto de pasar de algo contento, algo feliz, a una narración muy sobria, con un fondo de color azul, muy tecnológico, como si fuera el noticiero. Incluso también habemos algunos pequeños en aquella época, en la que cuando se empezaba el programa de López Dóriga nos daba un poco de miedo, porque lo veíamos como un programa medio serio, dramático, con ese inicio del programa muy abrupto. Pero eso no significaba que te generara un trauma. Creo que ya recibías suficiente bullying en la escuela, o ya tenías suficiente con la violencia doméstica que vivías en casa como para de pilón andarte fijando en esas pequeñeces. Sin embargo, sirvió para que muchos creadores en la actualidad pudieran inspirarse de estos recuerdos y hacer un fenómeno que a día de hoy conocemos como el terror analógico. Un terror inspirado completamente en el uso de los efectos que se usaban en la televisión en aquella época. Analógico porque era algo con una señal diferente, una tecnología realmente vieja de los años 50 para poder hacer emisiones. En la actualidad toda la televisión se emite con una señal digital. Y yo sé que todos en este canal son ya mayores de edad y sabrán perfectamente, al menos por la demografía que yo sé de edad que tienen todos ustedes, que muchos de ustedes son millennials y centennials como yo, y pues aún así nos tocó vivir toda esa época. No es de que sea de generaciones muy viejas, no, incluso generaciones jóvenes que no hace mucho llegaron a la mayoría de edad pueden recordar todo esto, porque esto no está muy lejos de lo que se vivió en el país hace no mucho tiempo. Principalmente porque mientras que en Estados Unidos en muchos hogares el tema de la televisión digital, la televisión por cable y el internet estaban comenzando a hacer incidencias a finales de los 90s y ya estaban comenzando a interactuar con ello, y para el año 2006 ya existían redes en las que la gente se conectaba. Aquí en México teníamos un retraso como de 15 años, en el que hasta el año 2013, 2014 era cuando la gente apenas estaba teniendo sus smartphones, y algunos de ellos ni siquiera era como tal con pantalla completa como los conoces hoy en día, eran mucho más pequeñitos. Y sé que a muchos de ustedes les va a mover los recuerdos recordar a esa época en las que tú de verdad tenías que utilizar los teléfonos públicos de la calle, en el que usar Facebook te costaba un montón de saldo. Estos comerciales de ringtones que venían en algunos paquetes de comerciales como el de La Llorona y todos estos, o el de llamadas para chicas calientes que se pasaban a las 12 de la noche. Entre muchas cosas más, eran algunos fenómenos que ocurrieron en esta época previa a internet y que principalmente se cimentaron en una época analógica, no solamente directamente solo de la televisión, sino en la señal en general que existía. Un fenómeno que la verdad da mucho juego, porque a pesar de que muchos crecimos con algunos miedos, pero los vemos con cariño y con nostalgia, hubo personas que lo llevan al extremo y la verdad es que saben muy bien cómo hacerlo. En el caso de la televisión mexicana, y tal vez el video más exitoso de este canal, ha sido hablando justamente de Insomnia, un programa que supo cómo explotar al máximo el uso del terror de la televisión analógica para bien, y lo mantuvo en el aire durante muchísimos años. El día 31 de diciembre del año 2015 ocurrió el apagón analógico en México en todo el país. O bueno, algunos estados adelantaron, pero en general fue el día 31 de diciembre de aquel año en el que la mayoría de televisores se apagaron para nunca volver a encenderse. Yo sé que la mayoría de ustedes, mi público, son mayores de edad, y una gran parte de ustedes nacieron a finales de los 80s y 90s, así que a ustedes no les resulta nada nuevo ni nada extraño escuchar que antes la televisión no era ni de cerca como es hoy en día. Antes tenías que poner una antenita de conejo encima de tu televisor y no tenías una conexión directa digital como la tenemos hoy en día. Y la verdad tengo que decirlo, este tema para mí es completamente apasionante. Yo la verdad recuerdo perfectamente de pequeño cuando desde varios meses de anticipación andaban diciendo que se vendría el apagón analógico, y recuerdo que fue tanta mi expectación que llegó el mero día y yo estaba frente a mi televisor esperando entusiasmado a que se apagara. Sí, sé que puede sonar algo raro de que estuviera emocionado por eso, pero era un fenómeno que a día de hoy sigue sorprendiendo. Es una equivalencia a cuando pasó de la televisión a blanco y negro a color. Fue la misma revolución que cuando pasamos de una resolución de 4:3 a una 16:9, y el hecho de pasar de algo analógico a lo digital fue algo divino, al menos para todos aquellos que entendíamos lo que esto significaba. Sin embargo, para la época fue una completa polémica. ¿Saben? Me puse a revisitar algunos de los reportajes que existieron en la época. De hecho, específicamente en Tijuana el apagón empezó en 2013, 2 años antes, así que fue muy divertido ver los comentarios de hace 11 años en la plataforma de YouTube comentando diferentes cosas, como de que el hecho de que ahora hubiera un apagón analógico significa que la gente ya no iba a estar idiotizada mirando la televisión y que iban a ver mejores contenidos. ¿Cómo te explico de que si tal vez tu único entretenimiento en aquella época era la
la televisión es porque no tenías los medios para conectarte a internet. Tal vez algunas personas olvidan que en aquella época era muy jodido tener un dispositivo móvil y mucho más tener internet. Y como ya he dicho a lo largo de toda esta serie de crónicas de la televisión mexicana, es de que a veces presumimos de que estamos mucho mejor en redes porque tenemos un contenido mejor. Sin embargo, cuando te vas al grueso o al ancho de la población y te das cuenta qué es lo que está en tendencias o qué es lo que disfrutan ver, te darás cuenta que no es un contenido muy diferente al que había en la televisión. La única diferencia es de que ahora no tienes a un presentador directamente a la misma hora todos los días, sino que ahora tú escoges cuándo verlo, pero es prácticamente lo mismo. Y si no me crees, estás en YouTube. Te reto rápidamente a que vayas al apartado de tendencias y me digas qué es lo que te encuentras. Y tal vez aún llegue hasta este punto del video alguna persona que en su mentalidad pueda llegar a decir, pero pues es que ¿para qué quiere ver la televisión? ¿Cuál es la utilidad? Y pues te diré, efectivamente, tal vez en algunas cosas no llega a tener mucha relevancia para ti, pero aunque no te lo creas, hay muchísimas personas que a día de hoy siguen contactándose para ver qué es lo que está ocurriendo a través del mundo a través de la televisión, o siguen siendo afines a muchos de estos presentadores. Se me lengua la traba. A lo largo de toda esta serie de videoensayos ha habido muchas personas que me dicen, no dices nada nuevo, estás repitiendo algo que todos ya sabemos. Y tal vez sea así, pero lo dicho, si estoy diciendo algo que no se ha dicho hasta la fecha, mi gran pregunta es ¿por qué entonces le seguimos dando relevancia a la televisión? Y eso se debe a que esta nunca ha perdido como tal el impulso que lleva. Popularidad lo ha perdido, eso sin duda, pero el impacto que tiene no se ha perdido. ¿Por qué? Porque aún existe un gran público de nicho que la sigue consumiendo, y ellos fueron los principales afectados debido al apagón analógico. Hubo personas en el campo que la verdad no tenían mucho entendimiento de cómo funcionaba todo este fenómeno, y que de un día para el otro, al encender el televisor, se toparon con directamente pura estática, y era su única distracción y no pudieron volver a conectarse con nada. Tal vez tú recuerdes como yo de pequeños viendo la televisión y que con tu antena gigante, una televisión gigantesca con sus botoncitos o incluso hasta los de manivela de lado, en el que despertabas, ponías las caricaturas y se veían algunas líneas y franjas, veías el color de los canales en un color muy llamativo, ese tono de estática que a día de hoy ha relucido tanto en el terror analógico, porque el tema de la analogía era algo maravilloso, y cuando te pones a investigar cómo funcionaba dicha tecnología, la verdad es que te maravilla saber de que eso existió en los años 50 y que se mantuvo vigente aún hasta este siglo. Y si ustedes pueden darse cuenta, en mi habitación yo no tengo ninguna pantalla ni ninguna televisión. Sin embargo, en mi casa sí tenemos algunos televisores, y hasta hace no mucho tiempo teníamos 2 pantallas analógicas, debido a que con un codificador podían seguir funcionando, y aún a pesar de que no pudieras ver la televisión digital, aún así podías ponerle un DVD, un codificador, un Xbox One o alguna consola antigua. Así que hay que entender el impacto que tuvo el apagón analógico, y pues aunque duela en ocasiones para algunas personas reconocerlo, que la televisión tiene un gran peso, no solamente hace 11 años, sino que en la actualidad aún lo sigue teniendo. Y como dije previamente en algunos episodios anteriores, realmente no deseo que la televisión llegue a cerrar sus puertas en algún momento, no porque realmente yo consuma asiduamente la televisión o porque me gusten sus programas, sino porque es un medio que simple y sencillamente lo que necesita es transformarse y dejar de tener las manos que tiene en la actualidad a través de los monopolios. Pasando de manos, creo que la verdad sería mucho mejor. Por ejemplo, hay algunos canales con contenido bastante rico, como lo era el canal 22 o en la actualidad el canal 38, que es el del Politécnico Nacional. Y sin más, yo soy Cristian García, muchísimas gracias. Este es el último episodio de Crónicas del Cine Mexicano, al menos en esta temporada. De este lado te dejo la playlist de todos los episodios de la primera temporada completa para que los puedas ver. Yo soy Cristian García, nos veremos muy pronto y como siempre, sayonara.